CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Bueno, José Arturo, entonces, es un amigo, viene de Medellín, Colombia. Él, como hoja de presentación personal, cursó estudios de química y después hizo una especialización en microbiología. Pero él principalmente se define como un ser humano dedicado al conocimiento y la transformación de sí mismo, que creo que es lo que la mayoría de nosotros anhelamos y queremos. Y el diálogo que hemos preparado es más como para la persona que recién se pone en contacto con temas como fe, religión, Dios. Y la propuesta es utilizar un lenguaje simple, más no falto de profundidad, y que en la medida en que se vaya desarrollando el tema podamos todos intervenir. Un poco con el concepto de una persona también muy conocida por muchos, un físico que murió en el 92, David Bohm, que proponía para crear realmente nuevos contenidos grupales a partir de una idea, el que quiera participar, tratar de poner esa idea en un contexto mayor, que es lo que realmente se llama un diálogo, porque normalmente en el ser humano asocia diálogo a un juego de ping-pong. Alguien dice algo, el otro lo refuta, el otro está pensando en otra cosa. Eso no es un diálogo. ¿Sí? El verdadero diálogo para construir un nuevo conocimiento es ampliar el concepto de lo que se está exponiendo. Así que vamos a hacerlo de manera muy libre, sin atenernos como sí con un derrotero, pero no a esperar una exposición y luego intervenir con preguntas y respuestas. En la medida en que cada uno quiera aportar, preguntar, basta que alce la mano y los coordinadores dirán. Y empezamos por el concepto de lo que llamamos fe, que es una cosa que tiene tantas acepciones que al final uno se pierde. Bueno, pienso que la mayoría de los que estamos aquí somos del área iberoamericana, no sé. Como tal, somos herencia judeocristiana. Casi todos, pues, todo lo que es Occidente, su formación filosófica es griega, herencia pues, de los griegos, y la formación de teología y de filosofía mucho es de lo cristiano. Y casi que a nosotros ahí nos dieron un concepto de fe que era un concepto impuesto. Alguien tenía un concepto de algo y lo transmitía, y eso se daba como cierto. Y eso trajo, desde mi observador, que también lo quiero hacer aquí, nada de lo que este personaje diga es para creerlo, todo es para mirarlo, ¿sí? No vamos a hablar es cátedra ni a dar nada por sentado, sino hablar desde las posibilidades. Cuando a uno le dan todo hecho, digo que primero uno le cede a otro la posibilidad de que discierna por uno, y uno va generando pereza para pensar y no aprende. Entonces ahí empiezo con una anécdota de una persona conocida que según el índice, las mediciones del índice de inteligencia es un genio. Y ese hombre, que ya es un hombre, ya puede estar en sus 45 años, cuando hizo su pregrado en economía fue becado siempre, fue el mejor estudiante de una universidad privada de un país latino. Se ganó entonces una beca para estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos, hizo un máster exitosísimo
de inmediato pasó a un doctorado y estando en el doctorado, los mentores le dijeron, mire, usted tiene una inteligencia tan alta, está tan por encima del promedio, que usted está llamado a dar nuevas ideas para la economía, sobre todo la economía latinoamericana. Y él mismo lo contaba, ahí se paralizó y se regresó a su país de origen. Y empezó a ver por qué había tenido ese impacto, hasta que encontró la respuesta. Y él decía que desde siempre lo habían enseñado a creer. Todas las respuestas se las habían dado, desde la educación primaria, la secundaria, Cuando viene el reto de piense por usted y aporte, se paralizó. Cuando logró encontrar la raíz de su conflicto y resolverlo, volvió y terminó su doctorado con mucho éxito. Es un alto funcionario de cualquier banco de los famosos internacionales. Traigo esa anécdota a colación porque a veces nos pasa eso. Asumimos lo que otro dijo, ¿cierto? Que sería un poco pues como la fe ciega. Proponemos ampliar ese contexto de fe a una fe más consciente. Aunque en la vida todo lo que hacemos en el fondo tiene algo de fe, ¿cierto? Yo digo que desde el primer acto del día, ¿cierto? Uno abre la ducha y cree, supone, asume que le va a salir agua. ¿Sí? Prendemos el vehículo y tenemos fe en que va a prender. O si vamos en transporte público, a veces uno va, por ejemplo, en un metro, que uno ni siquiera conoce al conductor y tiene fe ciega en que hay conductor y que sabe conducir. A mí eso me hace pensar muchas cosas, porque a veces tenemos una fe en la vida y no nos cuestionamos sobre ella. Y cuando nos vienen grandes interrogantes, ahí sí nos interviene la razón para hacer un poco de juicios, ¿no? Entonces el ser humano es un poco paradójico. Entonces la invitación es a tomar fe más como una apertura a lo que aún no conocemos, como estar abiertos, como una disposición de apertura hacia lo desconocido. Sabemos que es la gran constante, ¿cierto? La gran constante de lo desconocido, la incertidumbre, la impermanencia, son condiciones de la vida misma. Entonces, ¿por qué es importante o cuál sería el germen real de fe? Entonces, de pronto, la fe, sea consciente o sea, digamos, un poco ciega, se asimila mucho como al concepto de confianza, algún tipo de confianza que se deposita. Así es, así es. Y ese tipo de confianza que se deposita también tiene sus bemoles, ¿sí? Puedo confiar en otro, pero lo que proponemos de confianza, la principal confianza o el origen de la mejor confianza sería el confiar en uno mismo. Cualquier cosa que parta desde mí mismo tiene muchísima más raíz para reflejarse luego en el entorno, ¿sí? Pero así como confiamos en otro, también le damos la autoridad para que él interprete cualquier cosa. Desde niños confiamos y depositamos la fe en mamá, después en el maestro. ¿Cómo dijo el maestro? Y así repetimos. Afortunadamente el sistema educativo ya está cambiando, ¿sí? Después lo hacemos en las religiones. Lo que dijo el sacerdote, lo que dijo el pastor, lo que dijo el director espiritual, qué sé yo, cualquier cosa, el gurú, ¿sí? Y después los más racionales, los que tenemos alguna formación matemática, entonces también tenemos una fe ciega en lo que escribió el profesor fulano de tal, ¿sí? Una fe ciega en lo que dijo Newton. Después tuvimos fe ciega en lo que dijo Einstein, ¿sí? Ahora todo eso se acabó. Pues, eh, pero realmente pensar por nosotros. Miren una cosa tan sencilla pues como la teoría atómica. En muchos países, en la enseñanza media todavía se está reproduciendo la teoría del 50 del átomo de Niels Bohr, con algunas pequeñas variantes. ¿Sí? Eso también es una...
Eso también es una fe. Ya no, no es que yo soy muy científico, no, también es que no es fe en lo que otro hizo. ¿Sí? Entonces, claro que sí es confianza. ¿Sí? Y por eso abordamos la fe más desde tres aspectos: lo posible, lo probable y lo evidente. De esa disposición, de esa predisposición o de esa apertura a que tengo algo para conocer. Y eso lo considero posible. ¿Cómo paso de lo posible a lo probable? En la medida en que veo eso posible, qué cosas tengo que hacer para que se puedan cumplir, hasta que llegue a una evidencia. Ejemplo, pongo ejemplos a veces muy de la vida diaria. No puedo conseguir la libertad financiera si no lo considero posible. ¿Sí? Una vez que yo considere posible mi libertad financiera, tendré que ver qué cosas hay que hacer. Y es lo que incrementa el nivel de probabilidad, hasta que un día se evidencia mi libertad financiera. Lo mismo vale para el amor humano, ¿no? Nunca voy a ser amado humanamente, ¿sí? Si no lo considero posible. ¿Sí? A veces, inclusive a través de la música popular, nos negamos la posibilidad de ser amado. Hay mucha música popular que está basada en la negación, ¿no? Es famosa por ahí una baladita que hubo en la década, aquí esto no lo entendemos los que tenemos el pelo blanco, por ahí en el 70. Decía, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y eso se repite todo el tiempo y al final la persona resulta sola, ¿cierto? Pero fue porque lo dijo, creyó en eso mucho tiempo. Entonces la propuesta es esa fe y desde eso posible, eso probable y eso evidente, ¿qué tengo que ir haciendo para tener alguna evidencia de ese camino hacia lo que no conozco? Ejemplo, se dice que para centrar la mente, para manejar la atención, se emplea determinado ejercicio de respiración o de meditación. Hay técnicas para eso. Entonces, si eso lo tomo desde la fe ciega, ¿qué es lo que yo hago? Me siento a hacer lo que otro me dijo. Si empiezo a desarrollar la fe consciente, no le tengo que creer a nadie, sino que me siento a hacer el ejercicio de respiración, me siento a hacer el ejercicio de meditación y voy verificando si mi mente se va serenando o no. Eso es una evidencia, ¿sí? Aunque es una evidencia para mí. Entonces alguien formado en las ciencias duras me dirá, sí, pero es que para eso usted tiene que repetir el mismo experimento en cualquier latitud del planeta y solamente así se puede. Y eso es verdad, y es válido para las ciencias duras. Para las ciencias humanas hay otras, las mediciones no son tan cuantitativas, sino más desde lo cualitativo, ¿cierto? Y hay evidencias que son para uno. Ejemplo, una persona que nunca ha sido amada puede decir que el amor no existe. Pero los que en algún momento padecimos esa enfermedad, porque parece que el amor es una alta contaminación con oxitocina, y los que padecimos por eso, podemos decir, hombre, eso sí existe. Yo alguna vez estuve intoxicado locamente con eso. Entonces podemos decir, el amor existe. ¿Sí? Así yo no lo pueda pasar a una ecuación matemática, pero es una evidencia para mí. Y así puedo tener mucho tipo de evidencias. Entonces esa es una propuesta. No dar nada por sentado, pero ponerlo en ese contexto de pensar que es posible y luego qué debo hacer para incrementar la probabilidad de que eso se vuelva un hecho. Por eso lo llamamos de posible, probable y evidente. De esa manera, en vez de creer en una religión, en vez de creer en una ciencia, en vez de creer en cualquier cosa, estoy verificando. Eso sería una fe consciente. Entonces, no es una cosa que está dada por sentada, sino todo un proceso. Y es un proceso donde soy yo el validador, donde es cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa bonita, porque me vuelve activo, no me vuelve dependiente como la anécdota que contábamos, como el pajarito que siempre está en el nido, con el piquito abierto, esperando que mamá le regurgite el alimento. No, empiezo a construir mi alimento. ¿Sí? Entonces eso va volviendo al ser humano, lo va llevando como a otro
como a otro nivel. Mm. Y por eso hablábamos, también un pequeño paréntesis ahí que lo queríamos hacer, del concepto del ser humano, ¿cierto? Sobre todo para las personas que están más nuevas en este diálogo, eh, los que venimos de esa herencia judeocristiana, a nosotros nos enseñaron y creímos por una fe ciega que el hombre tenía dos componentes, que eran el cuerpo y el alma, y que vivían enfrentados. Yo le digo que a mí me pasó eso. Mi abuela, que la quise mucho y la quiero todavía, Juana Gómez, me decía, el cuerpo es el enemigo del alma. Entonces, cuando yo me iba a bañar, muy niño, yo cerraba los ojos, porque no se podía ver el cuerpo. ¿Eh? Todo era un enemigo. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos una herencia, eh, que es una herencia que viene de Egipto pasó a Platón, de Platón pasó a Plotino y de Plotino pasó a nosotros, que es un concepto no opuesto del ser humano, de cuerpo opuesto al alma, sino una concepción del ser humano como un compuesto de tres cosas, de un cuerpo que es un vehículo, una mente que tiene unos compuestos y una energía primaria que es igual en todos, que la llamamos espíritu, porque también normalmente a veces en algunas tradiciones se toma como sinónimo alma y cuerpo. Perdón, alma y espíritu, y resulta que no son sinónimos. El espíritu es la misma energía que está en todos y que es inmutable. Por eso se dice en algunas tradiciones que todos somos iguales, otros dicen que todos somos hijos de Dios. Es en cuanto a que somos espíritu, participamos de esa misma herencia. ¿Sí? Pero el alma que tiene cada uno, que está compuesta por mentes, que ya lo vamos a ver, y el cuerpo es de cada uno. Entonces el cuerpo y el alma es de cada uno y es lo que da los factores de diferenciación. Somos iguales por espíritu, pero en la expresión somos diferentes. Como al final de esto vamos a hablar de la inclusión, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso es lo que nos puede llevar a incluir respetando la diferencia. Porque hasta el momento la humanidad no ha validado la diferencia. La humanidad no ha validado lo heterogéneo, sino lo homogéneo. Por eso nos ponían uniformes en los colegios, todos motivados de la misma manera. Por eso hay uniformes en el ejército. Entonces, bueno, y por eso queremos que haya un mismo sistema económico, un mismo sistema político, un mismo sistema religioso, porque es solamente que todos pensemos igual, la homogeneidad. No, es desde lo heterogéneo, desde lo diferente, respetando ese cuerpo y esa mente o almas de cada uno, donde realmente nos podemos unir. Y decimos esto para poder validar ese puntico de fe. Ya es popular lo que anda por ahí, de que no somos un ser humano pues como un mamífero, como el mamífero darwiniano, sino que somos un espíritu haciendo una experiencia de humano. Entonces también, aunque es muy un ABC, pero para que tengamos en cuenta que dentro de esa alma, que también la llamamos mente, hay una parte que maneja todo el instinto, gracias a lo cual estamos nosotros acá. ¿Cierto? Por la mente instintiva nos podemos reproducir. Ahora inclusive hay un hombre que trata mucho eso, tiene un librito muy bueno que se llama Game Changers, que habla de 3A, que en la mitocondria hay tres pulsiones básicas. Una que es la de huir, ¿sí? Que él la llama el asustarse. Otra con otra A dice que es conseguir el alimento. Y la otra la de aparearse, que son podrían ser los tres instintos básicos, ¿no? Entonces las llama las 3A. Y dice que para poder quitar el miedo a huir necesito poder. Para alimentarme siempre necesito dinero. Y para aparearme necesito sexo. Entonces hace una analogía de por qué ahora sexo, dinero y poder es lo que manda en el planeta, ¿no? Lo asocia pues con la parte biológica. Pero más allá de eso es que a esa mente instintiva le tenemos que agradecer mucho porque gracias a eso estamos acá. Gracias a eso nacimos y gracias a eso seguimos vivos. Pero después tenemos otra mente que es la que estamos formando ahora, que es la mente racional, que funciona por comparación. La mente racional funciona como una tabla lógica matemática, verdadero o falso.
Comprendemos lo negro por lo blanco, comprendemos lo bajo por lo alto. Siempre estamos comparando. Así es como conocemos el mundo. Pero nosotros los humanos, somos una especie mágica para tergiversar todo. Esa manera de conocer a través de la comparación la volvemos una oposición. Entonces, lo que nos gusta lo ponemos en una columna y decimos que eso es lo bueno, y lo que no nos gusta lo ponemos en otra columna y decimos que eso es lo malo. Y ahí nace un concepto que también manejamos, que es el concepto de separatividad, ¿cierto? El ser humano es el único en la naturaleza que se separa del resto, del entorno. Un animal no se para, ningún otro ser en la naturaleza. El humano sí, porque es una concepción que nace en su mente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese concepto así, de esa mente del instinto, de esa manera de conocer y de una mente nueva que se está gestando, que es analógica, que sería la intuitiva, ahí es donde nosotros podemos enraizar mucho el concepto básico de fe, porque si soy un espíritu que está retornando siempre a un punto donde salió, puedo tener una certeza en mí de que voy viajando a lo desconocido. Y ese sería la cuota inicial para empezar a ser consciente de esa pulsión de regreso. A mí me parece que el término creencia se ha ido como cargando con cierta negatividad, como con cierta censura, de manera que si uno dice que tiene creencias, hasta puede ser mal visto. Pero en ese sentido, bueno, como tú dices, mientras no esté completamente evidenciado hasta cierto punto, todo es creencia. Y tú titulaste como esta intervención ir más allá de las creencias. ¿Por qué habría que ir más allá de las creencias? ¿Qué se lograría con eso? Más allá de las creencias en el sentido de abrir el contexto precisamente a ese concepto de la creencia como algo limitante, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de las creencias en ese sentido negativo y un poco despectivo, es porque lo asociamos a la creencia dogmática. Pero en el fondo la palabra creer y la palabra creencia es neutra, ¿sí? Es la visión que uno le da. Pero cualquier creencia, por hermosa que sea, corre el riesgo de que uno se estanque en ella. Y cuando uno se estanca en esa creencia, por linda y hermosa que sea, se vuelve limitante. Entonces hay que tener casi que un proceso sistemático de estar siempre yendo más allá de eso. Porque es la única manera donde yo puedo romper o ir más allá de la barrera de lo conocido. ¿Sí? Por ahí, corre por ahí un dibujito interesante, ¿no? Vamos a hacerlo aquí con... Imaginemos un circulito. En ese circulito está lo que yo conozco, aquello en lo que yo creo, ¿sí? En la medida en que yo me voy abriendo a un nuevo conocimiento o expando mi creencia, ese circulito ya no va a tener este perímetro, sino uno más amplio, ¿verdad? Pasé de una creencia a una creencia más expandida. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa figura geométrica? Aunque se amplió el área, porque mi creencia se amplió o mi conocimiento se amplió, también se amplió el perímetro. Y ese perímetro es el borde que está con lo que no conozco. O sea, en la medida en que más conozco, o en la medida en que mi creencia se amplía, el borde con lo que no conozco también se amplía. Eso es una paradoja. Por eso tengo siempre que estar ampliando, ir más allá. Si hay algo perverso, el perverso en el sentido de que se pierde el origen del asunto, es cuando yo, en cualquier cosa, cuando digo, ya llegué, ya sé, ahí me quedé, ¿no? Entonces es un poco eso. Ahora aquí están hablando de las creencias, sobre todo algunos autores que están muy metidos con la neurociencia. Cuando hablan de que cuando repito un pensamiento, o un pensamiento, sentimiento, porque ya también se sabe que no es el pensamiento aislado y el sentimiento aislado, sino que es pensar, sentir, ¿sí? Pensamiento y sentimiento van ligados.
Cuando yo estoy repitiendo un pensamiento, sentimiento, eso va generando una actitud. Y cuando voy repitiendo una misma actitud, repito una actitud, una misma actitud, se va formando una creencia. Y cuando repito una creencia, siempre la misma creencia, se vuelve, eso forma una percepción del mundo. Ejemplo, mi pensar sentir es de victimización y de queja. Me quejo porque hay calor, me quejo porque hay frío, me quejo porque el cielo está gris, me quejo porque ya hay mucho calor, porque hay mucho sol. Estoy pensando y sintiendo eso. Y eso forma una actitud quejosa. Esa actitud quejosa la repito y después es una real creencia de que yo soy una víctima. Inclusive me comporto como víctima. ¿Sí? Y esa es mi percepción del mundo. Y siempre estoy como un gato, un felino patas arriba defendiéndome de todo. Por eso una de las cosas que hay que hacer es invertir eso para ir más allá de la creencia. ¿Sí? No dar nada por sentado. ¿Sí? Una persona que tuve la fortuna de compartir buenos ratos con ella, que muchos de ustedes conocieron, que murió hace poco, el señor Jorge Baxenberg. Y muchas cosas que le preguntaba, usualmente me respondía con hasta dónde vamos, hasta dónde entiendo, y ahí daba la respuesta. Y era una persona en la que en algún momento yo podría haber depositado una fe ciega. Y él me vacunó contra eso. ¿Sí? No dar nada por sentado. ¿Sí? Entonces, cuando eso se vuelve un sistema, una cosa sistemática, me mantiene siempre en la actitud del aprendiz, que es la mejor. Ese es el secreto de la juventud. Cuando siempre nos estamos maravillando, interrogando y ampliando esa barrera. Y te pregunto otra cosa, se habla mucho actualmente de creencias limitantes, Ajá. llevando como la expresión al otro extremo. ¿Habrá alguna creencia ilimitada? ¿O qué Mm, término podríamos usar? yo diría que no como ilimitada, porque cuando se habla, es un término muy del coaching ahora, y de la programación neurolingüística. Cuando se habla de la conciencia limitante es porque ya me puso un borde, ¿sí? Yo no lo diría creencia, o no le daría el título de creencia, eh, o contraponerlo a eso, sino más bien cómo volver una creencia limitante y transformante, que siempre está esa opción, para salir un poco de ese juego de lo bueno y lo malo, ¿sí? Sino más bien con cualquier cosa que yo tenga, la puedo transformar, todo, empezando pues por lo físico, ¿cierto? Pero me quedé con una duda de lo que dice el señor José cuando estaba mencionando el círculo de las creencias, que si uno, que uno esa creencia como limitante que la va expandiendo, la voy expandiendo porque voy recibiendo unos nuevos conocimientos o la voy cambiando, porque, pues, porque una creencia limitante, pues ya nos dimos cuenta que de pronto no me funciona, entonces lo que hago es desechar esa y asumir una nueva o perfeccionar algo. Pero si se crea, si se aumenta el círculo o al estar desechando unas y aceptando otras nuevas, ese círculo pues posiblemente no es que crezca tanto de mi Juan conocimiento. Carlos. O- Excelente. Como yo ya no tengo fecha de nacimiento, sino de fundación, le he ido aprendiendo cositas a la vida. Y más que cambiar, desechar algo e implantar nuevo, es cómo transformo lo que tengo. ¿Sí? Porque esa es de la manera como se hace el proceso. Volvemos al ejemplo de la física. ¿Sí? Cuando viene Einstein no es para acabar con el mundo de Newton. El mundo de Newton sigue funcionando. Gracias a eso podemos hacer un puente. ¿Sí? La estática, la dinámica, esas leyes siguen funcionando, pero él les dio otro contexto. ¿Sí? Entonces no es desechar y cambiar uno por otro, sino de ver esa creencia o cualquier cosa
que a mí me esté limitando, encontrar por qué me está limitando. ¿Cómo hago para mover eso? Pero no necesito hacer borrón y cuenta nueva, no necesariamente. En algunos casos habrá que hacerlo, cuando tengo una adicción, cuando tengo otra cosa, pero normalmente me parece más inteligente coger lo que tengo, ver por qué me limitan y a partir de ahí yo mismo transformar. Más que borrón y cuenta nueva, me hace clic, transformación. Me liberé del tema. Y ahora vamos a profundizar en el tema de las religiones. ¿Sí? Ahora, entonces, sí hay que creer, Rolfi. Y hay una enseñanza que habla de eso. Dice, creer como abrirse a lo que aún no se sabe. Creer como disposición de apertura a lo desconocido. Pero mire que esa acepción de creencia es mucho mayor a la que se le da en el mundo corriente de hoy, a la creencia, como dar por sentado algo dogmático. Nosotros como seres humanos en el estado mental actual y de desenvolvimiento actual en el que nos encontramos, no podemos permanecer en la inmensidad sin tener algunas muletas, algunos puntos de apoyo, algunos puntos de soporte. Pero nosotros suponemos que esas creencias que tenemos son nuestras. Pero si empezamos un trabajo psicológico, incluso de retrospección e introspección, vamos a llegar a darnos cuenta que muchas de esas creencias no son nuestras. Hay algunas creencias que las tenía mi padre, las tenía mi abuelo y viene de una línea de ancestros tremenda. Y yo la he tomado como mía, siendo que no es mía. También hay creencias que se nos han pegado en el camino, muchas en nuestra infancia. Y nosotros nos sentimos seguros cuando estamos dentro de algunos límites. Cuando se abre una brecha y ahí se pierden los límites, ya empezamos a temblar y nos aferramos y decimos, no, yo no quiero pasar, no, déjenme aquí, estoy bien. Y si lo miramos esto desde una perspectiva mucho más amplia, tomemos dos conceptos, lo manifestado y lo inmanifestado. Lo manifestado, hay una parte de la cual nosotros somos conscientes y que percibimos, pero hay una extensión enorme de lo manifestado que no conocemos. Ahora, si a esto le agregamos lo inmanifestado, o sea, ya nuestro concepto de percepción queda pequeñito y poco menos que nos empieza a faltar el aire para poder funcionar. Y ahí viene el tema de uno ir desarrollando sus propias técnicas o buscando los métodos para ir expandiendo esos límites de creencias que nosotros mismos hemos ido estableciendo. Lo decía Einstein, no puedes llegar a lo nuevo repitiendo lo que siempre has hecho. Hay un momento en el que uno tiene que abrir esa barrera a la creencia y tirarse al otro lado. ¿Qué hay? Bueno, ahí uno sabrá. Gracias. Siempre ha habido una tradición como etimológica que dicen que religión viene del latín religare, que es volver a unir. Y ahora ya hay tratadistas que dicen que no, que la etimología de religión no es religare, sino relegere. Legere en latín es leer. Entonces ya hablan que religión viene de volver a leer con más conciencia lo que está. Esa teoría, sobre todo, viene mucho de las religiones monoteístas de los grandes libros. Entonces, mi estimado Juan Carlos, cuando hablábamos de que tenemos un espíritu que es diferente al alma y al cuerpo, y que ese espíritu es igual en todos nosotros, podríamos ampliar eso a decir que ese espíritu, que es una energía igual en todos, para ponerlo de una manera un poco simple, salió de un principio y de manera natural tiende a volver a ese principio donde salió. Hay algunos tratadistas también dentro de la psicología que hablan de eso, llaman el mito del eterno retorno. Todos tenemos una pulsión dentro de volver a donde no sabemos, pero por eso buscamos, por eso hacemos un poco de cosas. Y de ahí vienen las religiones. ¿Sí? A eso que no sabemos para dónde vamos, que no sabemos ni siquiera que buscamos.
Algunos le ponen el nombre Dios. Hoy también hay algunos que pelean con eso. Específicamente, todos los que están trabajando en el coaching ontológico con Rafael Echeverría a la cabeza, que tiene un libro bastante interesante que se llama Ontología del lenguaje. Y ese hombre dice una cosa bien importante. Dice, es atrevido darle nombre a lo que yo no conozco. Entonces, si yo no conozco a Dios, que apenas voy en día de conocerlo, ¿cómo me atrevo a ponerle el nombre a lo que no sé? Yo, para entender un poquitico esa paradoja, yo a veces pongo los ejemplos con las relaciones amorosas de hoy, ¿cierto? En mi época uno tenía una etapa de mediana conquista, después uno pasaba a ser un novio formal, después de ser un novio formal, y de esa intoxicación con oxitocina, pues entonces uno daba un voto perpetuo y se casaba. ¿No? Ahora eso tiene mucha gama, ¿no? Y los jóvenes tienen un poco de relaciones que ni siquiera saben qué son, ¿no? Y es usual que algunos, tanto chicos como chicas, le digan al otro, bueno, pongámosle nombre a esto. ¿Esto qué es? Esto es un noviazgo, es un amorío, pongámosle nombre a algo, ¿no? Es muy interesante eso del lenguaje, para uno poder nombrar algo. Y ahí viene el concepto que hablan mucho de que Dios es inefable. Porque inefable, el término, el significado es exacto de lo inefable, es aquello que no se puede nombrar. No se puede nombrar, que viene un poco del cuento de la zarza ardiendo, cuando Moisés se arrima a la zarza ardiendo y pregunta quién está ahí. La respuesta es yo soy el que soy. Eso en español, pero si usted traduce yo soy el que soy, al latín es ego sum qui sum. Pero si usted traduce ego sum qui sum al hebreo, serían las palabras que formarían después en una pronunciación que es impronunciable, Yahvé. ¿Sí? O sea que realmente no se puede hablar. Entonces, dijéramos que para hablar exactamente de Dios o de eso divino, de eso desconocido, es algo que uno intuye. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos apropiamos de algo que no conocemos y le damos un poco de atributos. Por lo general, los atributos que nosotros no tenemos. Entonces, está en todas partes, es omnipresente, es omnisapiente, es bondadoso, es de todo. Hay un hombre bien interesante también, Manuel de Swedenborg, un sueco, por allá del siglo XVIII, que fue filósofo, teólogo, científico, y tiene una frase que me encanta. Dice, daba la posibilidad, de pronto Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza. Más bien, cada hombre crea su propio Dios a su imagen y semejanza. O sea, a esa necesidad que tenemos, a esa pulsión de volver de alguna manera a algo de donde salimos, le ponemos nombres. Entonces ahí ya vienen las interpretaciones, entonces vienen las grandes religiones, que es por lo que nos estamos matando. ¿Sí? Y básicamente las religiones, ustedes bien lo saben, no tienen sino dos grandes ramas. Las que afirman que Dios es una sola cosa, que se llamarían monoteístas, y las que dicen que hay múltiples dioses, que se llamarían las politeístas. Y ambas tendencias o grandes formas de religiones tienen su base y su razón. La raíz, la base de esas religiones, todas las religiones monoteístas es como ese recuerdo de que salimos de algo, ¿no? Y las religiones politeístas también tienen un recuerdo en el hombre, que es en sus inicios todo el contacto con la naturaleza, todo el contacto con lo que no se conocía, ¿sí? Más humanas, que entonces le va dando una deidad a cada cosa, ¿no? En esa relación que hemos tenido con lo que no se conoce, hemos tenido varias etapas. La primera etapa que uno tiene con lo que no conoce, ¿cuál es? El miedo. A lo que yo no conozco le temo, ¿sí? Y a eso le pongo un nombre, y a eso lo deifico. Por eso hay un Dios para el trueno, un Dios para la lluvia, etcétera, 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 ¿no?
Y fuera de eso, a lo que le temo, trato de calmarlo ofreciéndole cosas, ¿no? Entonces, básicamente vienen esas dos tendencias, pero para nosotros, vuelvo como herederos de Occidente, las religiones politeístas no nos tocan tanto, las conocemos lejanas, tenemos, digamos, referencias a la Vedanta, a otras cosas, pero no, a nosotros nos tocan más son las religiones monoteístas, ¿sí? Que es ahí donde viene ese sentido de releye, de volver a leer, porque son las religiones de los grandes libros. Hay tres grandes religiones monoteístas, todo lo que tiene que ver con cristianismo, pues cristianismo, catolicismo, ortodoxia, protestantismo, todos sus derivados, que se basan en la Biblia. El islamismo también con todas sus variaciones de sunitas, chiitas, inclusive unos grandes místicos que son la vertiente sufí, con el Corán, ¿sí? Y el judaísmo con la Torá. ¿Cuáles son las características de las religiones de los grandes libros? Para que dejemos el politismo a un lado, solamente lo mencionamos. Las religiones de los grandes libros tienen, las tres tienen cosas en común. Lo primero es que cada una dice que es la verdadera. Por eso hacen apostolado. Porque el que no cree en esto es un infiel. Y hay que conquistarlo, hay que sacarlo del error. Esa fue la base de las cruzadas, ¿sí? Vamos a sacar al mundo musulmán de su error. Pero resulta que los musulmanes también dicen, yo soy el único. Entonces el hereje, el infiel es el otro. Y soy hasta capaz de dar la vida. Porque no solamente, y por eso si doy la vida, voy al cielo. Que es un cielo muy diferente al nuestro porque es un cielo material, con ríos de leche y miel y todas las uríes que alcance, que son los danzantes de los 7 velos, ¿sí? Y por el otro lado, está también el judaísmo que dice, esta es la única religión, somos el pueblo elegido. Entonces tienen en base la exclusión. Ese es uno de los principios básicos de las tres grandes religiones. La exclusión, porque somos los únicos. Ese sentido de estar elegido, eso es muy delicado. Pienso que es la verdadera. También tiene otro síndrome que es el de la salvación. Como todo está dentro de la oposición de pecado, entonces tengo un premio o un castigo. Entonces, como tengo un premio o un castigo, alguien tiene que hacer el trabajo por mí para ser salvado, ¿sí? Esa experiencia ya se hizo con un maestro que me había anunciado Cristo. Ya eso dejó de ser un sueño, ya es una posibilidad para cualquiera retornar conscientemente por nuestros propios medios. Entonces ahí es donde a veces, Juan Carlos, hay que diferenciar entre religiones, en el sentido de un dogma, una creencia que se da a rajatabla. Usted tiene que creer en esto porque está en el parágrafo, en el inciso, en el versículo tal, ¿sí? Que a su vez ya se sabe que son traducciones y a veces son traducciones no bien hechas, como dice el proverbio italiano, traduttore, traidore, el traductor es un traidor, ¿sí? Entonces a veces nosotros nos dejamos marcar mucho, ¿sí? Por dogmas de alguien que nos dijo, esto es así, porque alguien lo escribió hace tanto tiempo. Entonces la invitación es a salir de ahí. Y más que hablar de religión dogmática, irse uno abriendo a una espiritualidad. Ir quitando la creencia, mis identificaciones en el cuerpo, mis identificaciones en la mente, para irme abriendo a una relación más con aquello que no conozco. Y me voy liberando de esos complejos de culpa, de que si fui a misa, entonces, ¿qué me pasó? Si no bauticé a mi hijo, entonces, horror. O si no di el diezmo para el pastor, entonces, bueno, ya sabemos que dejaría de pagar la cuota del vehículo, pero pues el pastor, no es que lo digo con mucho respeto para los pastores, porque tengo varios amigos pastores, ¿no? Entonces es más eso, es saber de dónde vienen las grandes religiones, que todo en el fondo
tiene un legado, porque no hay que dejar de desconocer la tradición oral, todo lo que hay por algo se escribió, pero dar la posibilidad de que eso se puede ampliar. Entonces, cambiar un poco la mirada, ¿no? Todas las religiones, si nos vamos a su origen, tienen verdades que son las que necesita el ser humano para su proceso de desenvolvimiento. Pero no así las religiones, porque las religiones a veces tienen conceptos que van en contra del proceso de desenvolvimiento. ¿Cómo nosotros analizamos interiormente, serenamente, sin tomar partido por una u otra corriente y ver qué es lo mejor para nuestro propio proceso de desenvolvimiento y qué es lo mejor a veces para el proceso de desenvolvimiento de mi entorno cercano? Y en eso yo encuentro elementos en todas las religiones. En todas las religiones. Lo que dice Buda es acertado, lo que dice Cristo es acertado, lo que dijo Moisés es acertado y me sirve. Ahí está la realización que nosotros necesitamos. Y yo creo que cualquiera de las verdades que han dejado estos grandes seres, si lo realizamos a fondo y completo, trascendemos ya nuestro plano de conciencia y nuestro sistema evolutivo. Muy actual el tema de Palestina y Israel. ¿Qué he hecho y qué propongo? No solamente en eso, sino en las discusiones en nuestros países latinos de izquierda o de derecha. Ya no se trata de tener la razón. No es quién tiene la razón, si Israel o quién tiene la razón Palestina. No. Nosotros tenemos Ovidio nos dio un gran legado, que es el bien común. ¿Cuál será el bien común para la humanidad? ¿Cuál será el bien para esos pueblos? No quién tiene la razón, no quién fue primero, quién estuvo antes de. Todo eso puede ser válido, pero hay que trascender eso. ¿Sí? Lo mismo en nuestros países latinos. Que es que la izquierda, que es la derecha, que el uno robó, que el otro mató. No, ¿qué necesitamos nosotros como sociedad? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para trascender esas estructuras dogmáticas que no han servido sino para dominio? O sea que la invitación, si es esa, y te lo agradezco Humberto, es a que abramos la mente, a que abramos el corazón. Esa es la verdadera inclusión. Ir más allá de quién tiene la razón, porque si no vamos a quién tiene la razón, no vamos a salir de la oposición, nos vamos a quedar peleando todo el tiempo. Y aunque se haga una paz, quedan sin sabores en esa paz. ¿Sí? Porque se hizo forzada, pero resulta que yo tenía la razón. No, tenemos que pensar más, es como seres humanos. Todos cabemos. ¿Qué hay que hacer para que todos estemos en este planeta y todos estemos bien? Arturo, hablaste en algún momento de explicar qué pasa con el concepto de inclusión como parte de ese ir más allá de las creencias. Es lo que veníamos hablando. No defender posiciones de ningún tipo. ¿Sí? Cómo transformarme y cómo brindar cosas desde mí hacia la humanidad. ¿Sí? Porque también vimos que, o crecí en un medio donde se validaba mucho la acción, lo de afuera. Leíste muchos libros, conociste muchas cosas, tienes muchos cartones universitarios. ¿Sí? Todo era mucho, mucho, mucho afuera, ¿no? Pero, ¿cómo empiezo a hacer la inclusión? Cuando empiezo desde mí. Y ahí me encontré con una cosa que me tuve que detener mucho rato. Y es que para poder habilitar el desde mí, me tengo que vaciar. Pero ahorita que estoy lleno de cosas, lleno de creencias, lleno de preconceptos, lleno de dogmas, ¿sí? Lleno de cosas de que yo soy así o mi familia es así, ¿sí? Creencias invalidantes sobre el ser latino, todo ese tipo de cosas. Entonces, empezar a vaciarse. Cuando me voy vaciando, desde ese vacío, ahí ya sí puedo poner la preposición desde. Porque
Siempre lo he dicho, la mayor potencialidad de cualquier cosa que contenga es cuando está vacía. Cuando cualquier artefacto que contenga otras cosas está lleno, ya cumplió su función. Cuando empiezo el proceso de vaciamiento, entonces empiezo a conectarme con los nombres que le queramos poner, divinos, energía universal, con cualquier cosa. Y desde ahí puede empezar ya muy fácil, casi que de manera natural, a que cualquier expresión quepa allí. Y eso me lleva a respetar. ¿Por qué tengo que matar la cucaracha? Porque la forma de vida humana y la forma de vida José A tiene más validez que la cucaracha. Sí, sí será. ¿Sí? Entonces, a mí me ha funcionado así. No quiere decir que todos lo tengan que hacer así, pero a mí me ha funcionado. Desde ese vaciamiento empiezo a percibir lo heterogéneo. Cada forma de vida, cada manera de pensar. Me importa un bledo la clasificación si está equivocado, si está en el error. No. No tiene sentido si está en el error o no. Es amarlo así como está. ¿Sí? Si alza la mano y si pide ayuda, se le podrá decir algo. Pero si no, respetemos cada cosa. Pero mire que somos tan irrespetuosos, tan poco incluyentes, que todo lo queremos, el humano todo lo quiere modificar. Entonces conseguimos un perrito. ¿Qué es lo primero que le hacemos al perrito? Le cortamos las orejas y la cola, porque alguien dijo que esa racita así era más bonita. ¿Sí? Después cogemos un arbolito y lo cortamos y lo volvemos nada porque queremos hacer un arbolito pequeñito. No tengo nada contra el bonsái, pero me sirve de ejemplo. ¿Sí? Lo castigamos para que no nazca naturalmente, porque a mí me parece que así es muy bonito para ponerlo en mi habitación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido de incluir el ejercicio práctico para mí es vaciarse interiormente. Y desde ahí empezar a recibir una energía cósmica, otro nivel de comprensión, y eso entregarlo. Porque el vaciamiento debe ser también un proceso sistemático. Lo voy entregando. ¿A quién? A la humanidad, a toda forma de vida. ¿Sí? Solo agradecimiento a ti, Juan Carlos, por la invitación, a todo el grupo de actividades de extensión de Chile, a todos los asistentes. Bueno, mi corazón se llena con la presencia de ustedes. Y también, pues, que aquí hay un servidor, en lo que se pueda y un poco más. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.